Tenemos en línea en este momento a Eduardo Beliboni, dirigente social, uno de los máximos líderes del Polo Obrero, y durante la década de los 90 se desempeñó como trabajador ferroviario, época en que participó en la coordinadora ferroviaria y en la que formó parte de las huelgas contra la privatización del ferrocarril. El Polo Obrero es uno de los espacios más opositores al plan económico de Javier Milei por su impacto en las clases populares y principalmente es uno de los principales, además, detractores del gobierno. Cuando musicalizar la entrevista con Beliboni, la producción decidió recibirlo con una canción de Silvio Rodríguez que se llama Canción del Pueblo. Viniste a vivir a orillas del mar cuando se sembró una quilla en la arena del puerto de aquel capital. Muy buenos días, Eduardo Beliboni. Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Cómo toma el procesamiento que le impuso el juez federal Sebastián Casanelo y qué tiene para decirnos respecto de que el juez advierte que se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Mire, lo tomo como una predicción totalmente apresurada de Casanelo, para no calificarlo de otra manera, porque desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, hubo un apuro notablemente de Casanelo para rápidamente procesarnos sin que todavía se termine para nosotros el periodo de instrucción que tenía por delante, por ejemplo, una pericia aprobada por el doctor Casanelo de uno de los principales allanamientos en los que dice que el doctor que consiguió pruebas. Ahora después nos vamos a referir a las pruebas, pero primero dejaré en claro que además de eso, de una pericia que se va a hacer el 8 de agosto, es decir, no faltaba tanto para el 8 de agosto, pero se ve que necesitaba hacerlo el primer día de la feria, tenía un apuro por hacerlo, a eso me refiero, esta pericia que se va a hacer el 8 de agosto, pero además también le habíamos pedido una ampliación de la indagatoria, de parte mía y de parte de la compañera María Dotti, que queríamos ampliar la indagatoria, porque nosotros nos enteramos efectivamente de la causa el día que se nos hizo la primera indagatoria. A partir de la primera indagatoria vimos cuáles eran los delitos de los que nos acusaba y le pedimos en la propia indagatoria el pedido de una ampliación para poder explicar de lo que ahí nos acusaban, porque hasta que no llegamos allí no sabíamos muy bien de qué nos acusaban, cuáles eran las razones y cuáles eran las pruebas. Entonces, como queríamos demostrar, como lo hicimos efectivamente, inclusive antes de que nos llamaran a una segunda indagatoria, presentar todo lo que ellos decían, que el juzgado decía que no existía. Bueno, hemos presentado una cantidad de pruebas que no han sido tenidas en cuenta en el procesamiento y que tampoco les fue permitido en el propio procesamiento que se hizo ayer, que se dictó ayer. Fue aceptada la ampliación de indagatoria. Creo que esa es la primera vez que no quieren que alguien amplíe una indagatoria para presentar más pruebas en contra de lo que dice el juez. Entonces lo tomo de alguna manera como parte de una campaña. Después yo, si quiere, le puedo contestar todas las pruebas que hemos presentado, lo que dice el juzgado y lo que nosotros presentamos como prueba, que no ha sido tenido en cuenta, pero yo no puedo evitar relacionar este procesamiento con toda una campaña que ha habido en contra de las organizaciones sociales. En los últimos 2 meses ha habido casi 100 allanamientos a comedores populares de distintas organizaciones, exoficialistas, no partidarias, de todo tipo. Hubo casi 100 allanamientos. En una en la que se hizo en Neuquén, detuvieron a 10 personas que fueron inmediatamente liberadas, pero porque eran cocineras de comedores populares, hasta este extremo llegamos. En Neuquén fueron detenidas 10 personas por un allanamiento también conectada con esta causa, y están actuando 3 jueces federales, el doctor Casanelo, el doctor Lijo y el doctor Armela. Son 3 jueces federales detrás de comedores populares y produjeron casi 100 allanamientos. Si esto no es una persecución política, para que terminara de confirmar esta caracterización nuestra, está el video institucional que hizo ayer la señora Patricia Bullrich, adjudicándose el procesamiento que tengo yo, y tienen 11 compañeros más, somos 12 los procesados, y otras organizaciones tienen otros 2 compañeros también procesados, es decir, tomando
tomando en sus manos, de Patricia Bullrich me refiero, la resolución judicial, también violentando para mí, a mi entender, la separación de poderes. Y además adjudicando unos delitos que de ninguna manera están en el video de la señora Patricia Bullrich, es absolutamente insólito, porque dice que nos han acusado de lavado de dinero. Bueno, jamás nos acusaron de lavado de dinero, ni figura en la causa del procesamiento nada que tenga que ver con el lavado de dinero. Dime de qué te jactas y te diré lo que adolece, porque hay 100 allanamientos a comedores populares, pero no hay ningún allanamiento a búnkers de narcos. Es decir, no están perseguidos los narcos en este país, están perseguidas las organizaciones sociales que construimos comedores populares que de alguna manera son una valla contra el avance del narco. Eso siempre existió, que había una pelea en los barrios entre el avance del narco, del delito, y la organización popular de los barrios, los comedores populares, los bachilleratos populares. Eduardo, yo lo comprendo, sí, pero la idea no es de que hay un mal peor. No digo eso. La pregunta es, 3 jueces federales, al mismo tiempo 3 fiscales, avanzan, sí. Es difícil imaginar que 3 juntos tengan la misma línea. Pero no avanzan, hacen allanamientos. Bueno, avance ninguno, porque por ejemplo en la causa en donde sí hubo un avance, que es en la del procesamiento, está absolutamente todo, es insólito que haya habido un procesamiento de algo que el juez dice que es falso. Por ejemplo, dice que no rendimos lo que el Estado nos dio, por eso nos acusan de defraudación. El procesamiento es por defraudación al Estado. Muy bien, nosotros construimos 43 sedes, salones de uso múltiples en todo el país. Armamos cursos de capacitación y de formación para más de 100.000 personas, es decir, miles y miles de personas fueron a esos cursos de formación. Los puede llamar, los puede convocar el juez si quiere, si tiene dudas. Para eso hicimos cientos de miles de folletos de distintos tipos de cursos. Es decir, están las cosas materiales, está la imprenta que hizo eso, está la ploteadora que hizo los plotters para difundir la actividad social que hacíamos y la actividad preventiva, porque hubo cursos de capacitación, pero también de prevención de enfermedades. Hicimos cursos de lo que es la ESI, es decir, la educación sexual integral, que en muchos barrios no se sabe ni cómo se come. Se dicta una ley, pero el Estado después no toma ninguna medida para que la difusión de eso. Y por lo tanto le hicimos las organizaciones, no solo la nuestra, pero nosotros también hicimos eso. Entonces, cuando dicen que no rendimos, mienten. Rendimos el 97,3% de los fondos del Estado. Y además pusimos mucho más. No rendimos el resto porque tenemos las cuentas inhibidas. Y por lo tanto nos faltaba rendir el 0,7%. Pero no es verdad que no rendimos lo que el Estado nos dio, lo rendimos casi todo, y además... Sí. Perdóneme que lo interrumpa, Eduardo, pero el planteo es que ustedes utilizaron dinero para un fin con otro fin. ¿Pero cuál sería el otro fin? Si nosotros gastamos más todavía para ese fin que estaba destinado. No, el otro fin, si fuera correcto lo que plantea el tribunal que así lo dice, que de fondos que eran destinados para alimentos fueron destinados a propaganda política. No, mire, los fondos no eran destinados a alimentos, los fondos eran destinados por parte del Estado a proyectos que se presentaron para, por ejemplo, estos salones de usos múltiples, de los cuales hemos construido muchísimo, pero hay 3 especialmente que son enormes, muy grandes, que están en La Matanza, en Neuquén y en Córdoba, que son físicamente palpables, uno los puede ir a ver, los visita. Las máquinas que compramos, la maquinaria que compramos para muchas actividades que se hacen de formación y de capacitación y de producción, están certificadas ante escribano. Entonces, el resultado económico de todo eso da muy por encima de la plata que nos dio el Estado. Es decir, que no derivamos ningún fondo a ningún lado porque no alcanzó. Inclusive hubo proyectos que quedaron por la mitad. El proyecto que se hizo para un salón de usos múltiples en La Matanza quedó por la mitad, es decir, nos dieron la mitad del dinero, pero ¿qué hicimos? Pusimos entre todos los recursos nuestros, los recursos genuinos del polo obrero, para poder terminar esa sede, y está terminada, y ahora se puede ver físicamente. Para el Estado está por la mitad, para nosotros terminada porque la hicimos, es decir, pusimos más todavía de lo que nos dio el Estado. ¿Y esos recursos que ustedes colocaban, Eduardo, de dónde venían? De los aportes que se hacen al pueblo obrero, que nunca ocultamos. Nosotros recibimos aportes como se han construido históricamente las organizaciones sociales y sindicales en el país y en el mundo. ¿Cómo se organiza un sindicato? Con los aportes de los afiliados, pero que deciden integrarla. Y esta idea de que nosotros extorsionamos a la gente para que esté en el pueblo obrero no se compadece con las pruebas que presentamos, donde, por ejemplo, en un periodo en el que el gobierno, el Estado, el Ministerio abría la posibilidad de irse de la organización en la que uno estaba hacia otra organización, el pueblo obrero lo que tenía es ingresos, no tenía egresos. Hubo 20.000 personas que ingresaron al pueblo obrero por su propia voluntad. Es decir, tenían un plan social que estaba en otra organización y decidieron, cuando se abrió, para decirlo así, la lista de pases, como si estuviéramos hablando del fútbol, la gente se venía al pueblo obrero, así que eran extorsionadas y se venían. ¿Cómo se corresponde eso con una realidad? El fiscal llamó indagatoria a Emilio Pérsico
No, el fiscal no lo llamó porque no lo aceptó el juez. Y eso es lo que también nos llama mucho la atención. ¿Por qué no van hacia arriba, hacia los funcionarios que aprobaron todo esto? Pues esto fue en el 2022, no nos olvidemos. Acá hay ministros, funcionarios que tienen que dar explicaciones si nosotros somos delincuentes, porque aceptaron que nosotros cometiéramos esos delitos. No es verdad, no los convocan porque les van a decir que no se cometió ningún delito. Por eso no los convocan. Porque van a decir que por las secretarías, entre ellas la de Pérsico, porque es una de las secretarías, pero después hay 7 u 8 secretarías por las que tiene que pasar un expediente, en las cuales hay funcionarios de carrera, abogados, contadores, especialistas en el tema, por ejemplo, alimentario, donde aprueban ese expediente. A que lo llamen a todos ellos y vean por qué aprobaron esos gastos que nosotros hicimos y que están aprobados por la FIP, no solamente por las facturas, este tema famoso de las facturas. La FIP nos dijo que las empresas a las que les compramos, que son más de 60, no es una empresa o dos, porque imagínense, en todo el país no le vamos a comprar a la misma empresa. En Córdoba compraban una empresa cordobesa, en Neuquén una empresa neuquina, y así hasta en todos los lugares del país donde estamos. Por lo tanto, hay 60 empresas. De cada una de esas empresas, como condición para presentar el expediente en el Ministerio, estaba la aprobación de la FIP, no solo de la empresa, sino del CAE, es decir, lo que es el número de la factura. Eso está aprobado por la FIP y por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Eduardo, aquí quieren preguntarle, Claudio Mardones y Elizabeth Pejer en ese orden. ¿Qué tal, Beliboni? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, usted decía hace un ratito que el juez Casanelo se anticipó y usted nos cuenta que tenía una esperanza con respecto a una pericia que se iba a realizar el 8 de agosto. Cuéntenos cuál es esa pericia y por qué usted considera que podría cambiar el giro, o podría generar un giro en la marcha de este expediente, en donde, insisto, usted lo sabe mejor que nosotros, en el fallo consideran de que hay facturas falsas, uso de cheques apócrifos, fondos jamás rendidos. En ese contexto, ¿cuál es esta pericia que ustedes esperan como una forma de ejercer una defensa más eficaz en este momento? Sí. Mire, primero déjeme decirle que todo eso, facturas apócrifas, todo eso es falso. Porque le acabo de decir que lo aprobó toda una serie de secretarías del Ministerio, incluida la FIP. Con lo cual no hay ninguna factura trucha, ninguna factura falsa. Es mentira. Y se las hemos presentado y le hemos presentado el certificado que la FIP le da a usted cuando entra a la página y le pregunta si esta factura de esta empresa es legal. Ese era un funcionamiento oficial de cómo se rendía. Uno tenía que hacer eso como paso previo a la rendición al Estado. ¿Se entiende? Sin eso no le aceptaban la rendición, sin la aprobación de la FIP de la factura. No sé si me sigue hasta ahí. Así no hay ninguna factura trucha. Cero factura trucha. Cero factura trucha. Ahora el secretario, el presidente de la FIP, no sé qué es, el encargado de la FIP dice que esa empresa era trucha. Bueno, porque me lo dijo en el 2022. Porque es fácil, en el 2022 me dijo que era legal. No sé si será el mismo, creo que lo habrán cambiado, quien dirige la FIP. Pero el que dirige la FIP nos dijo que en el 2022 todas las empresas a las que les compramos eran legales. Resulta que 3 años después son ilegales las empresas. Bueno, lo hubieran dicho cuando las compramos. Aparte, yo tengo el producto y tengo la factura. Digamos, no cometí ninguna defraudación, pero no me quiero escapar de la pregunta anterior, pero es importante que yo no me escape de la pregunta y de primero le haga la aclaración, mejor dicho, porque claro, lo que vamos a presentar son nulidades, es decir, que todo lo conseguido en los allanamientos es una nulidad, pero si es solamente nulidad, tiene relativo débil media defensa. ¿En qué sentido? Vos querés anular el procedimiento, pero el procedimiento en realidad obtuvo cosas. Bueno, no es verdad. Por lo siguiente, el procedimiento primero se produjo a las 5 de la mañana, de noche. No se pueden hacer procedimientos de allanamiento a la noche. Hay que hacerlos a la luz del día. Segundo, los testigos entran por reloj, y lo dice la causa, 5 minutos después de que entrara la policía. En 5 minutos yo les puedo asegurar que se pueden poner muchas cosas en un lugar. Y si además está la policía federal de por medio, que responde a Patricia Bullrich, no al juez, responde a Patricia Bullrich, que es su jefe, se pueden hacer muchas cosas. Y además, cuando ingresan, por ejemplo en este depósito donde yo estoy ahra, donde se acaba de hacer una conferencia de prensa, donde los periodistas pudieron ver todo lo que yo le estoy diciendo en vivo y en directo, con las máquinas que estaban ahí, estaban en funcionamiento, y no son de carne y hueso, digamos, las personas que las manejan, y las máquinas son de metal, y por lo tanto las pudieron ver y filmar. Este allanamiento que se hizo en este lugar, se hizo, entraron las fuerzas de seguridad, no entraron los testigos con las fuerzas de seguridad, entraron 5 minutos después, y se apagaron las cámaras. Es decir, la pericia que se va a hacer es sobre las cámaras de seguridad. ¿Por qué y qué ocurrió en esos 5 minutos cuando no había nadie excepto la policía? ¿Y por qué apagaron las cámaras?
¿Para qué apagar las cámaras de un lugar que tiene cámaras de seguridad? 5 minutos sin registro fílmico de las cámaras que estaban ahí o del operativo y de las cámaras del operativo. No, de la el policía. operativo comienza y está grabado, porque hay una persona que tiene un celular que a distancia controla lo que ocurre, porque es una zona acá, estamos en Zabaleta, una escuadra de la cancha de Huracán, es un lugar bastante complicado, entonces hay un compañero que tiene un celular donde ve lo que está pasando. El kiosquero de enfrente que nos conoce nos anuncia que está la policía reventando la puerta del lugar. Entonces el compañero mira el celular y dice, efectivamente, 5 minutos después se corta la transmisión y nunca habían entrado los testigos. Esa es la pericia que queremos que se haga y que no se aceptó hasta el 8 de agosto, cuando recién se va a poder ver si ese allanamiento es nulo. Es decir, carece de legalidad, porque si uno hace un procedimiento violando las normas del procedimiento judicial, es nulo, cualquiera lo sabe. Eduardo, muy buenos días. Hola. Retomando el tema que lo consultaba Jorge, Policita ayer pide la indagatoria de Pérsico y es llamativa la respuesta del juez en el sentido de que le dice que no hay pruebas suficientes en la causa o que puedan sostener el planteo de indagatoria en una denuncia por supuesto delito de fraude, más considerando que a diferencia de ustedes o del Polo Obrero, Pérsico estaban a los dos lados del mostrador, era el funcionario responsable del Ministerio de Desarrollo Social en la distribución del plan y además como referente del movimiento Evita también los recibía. ¿Ustedes ven en la justicia que hay una animosidad especial hacia ustedes y en cambio la lupa no es la misma con aquellas organizaciones más vinculadas al kirchnerismo o al peronismo, si se quiere? No sé si definía a Pérsico como kirchnerista hoy. Mire, yo creo que sí, claramente. Pero lo que le pide Policita y lo que responde Casanelo están mal las dos cosas. Porque Policita le pide cuál es la relación que hay entre Pérsico y nosotros que nos habría beneficiado con... No, por lo que lo tienen que llamar a Pérsico es para que explique si la presentación que hizo el Polo Obrero es correcta o no es correcta. Si estaba bien la presentación de los gastos que hicimos como funcionario, lo mismo que a otras áreas. Es decir, yo llamaría al ministro del momento y le diría, señor ministro, esta organización defraudó al Estado por 390 millones de pesos, como dice usted, como dice la ministra, como dice la actual ministra o la señora Patricia Bullrich. Y el ministro tendrá que contestar si él fue cómplice de nosotros, del Polo Obrero, o no. Porque, digamos, lo que está mal es formulada la pregunta. Entonces Casanelo se saca el problema de encima y dice, no me alcanza porque son de distintas ideologías. ¿Y qué tiene que ver eso? Primero que no tiene nada que ver, pero haga la pregunta correcta. ¿Por qué no citan a los funcionarios que en ese momento recibieron las rendiciones del Polo Obrero? Y le explican si nosotros rendíamos o no rendíamos y si las cosas que nosotros dijimos que construimos, las construimos o no. Me parece que es un razonamiento elemental. Como no lo hacen, nosotros creemos que hay inmensidad política. Y si además le sumamos que hay presos políticos en la Argentina, muchos denuncian los que están en Venezuela, que a mí me parece que está muy mal, también eso, pero quiero decirle que haya presos políticos en Venezuela, me refiero, pero muchos denuncian, pero acá tenemos 2 presos desde el 12, que hay 2 personas detenidas. Daniela Calarco es la dirigente de un movimiento social, está presa, detenida en Ezeiza hace 50 días, acusada de sedición en principio, después creo que le bajaron la calificación, de sedición, es decir, de intento de golpe de Estado. Una persona. Eduardo, ¿usted vincula de alguna manera esta persecución de la cual ustedes denuncian ser objeto con una caída significativa del nivel de movilización de las organizaciones sociales en la calle? No, mire, es al revés. Y eso lo dijo ayer Patricia Bullrich, que creo que cometió un error gravísimo, sacando un video diciendo, por ejemplo, acusándonos de lavar dinero, algo que no está en la causa, claramente cualquiera lo puede ver, cualquier persona que vea la causa se da cuenta que eso es una mentira, de enriquecimiento personal. Yo vivo en el mismo barrio hace 50 años, como dijeron ahí en la presentación, soy un trabajador de toda la vida, fui ferroviario, fui colectivero, bueno, no sé, la cantidad de 65 años de vida, ya estoy haciendo trámite de jubilación, así que no me van a preguntar más de qué trabajo, porque voy a decir jubilados, ya me llegó la edad de jubilarme, pero la señora mintiendo, pero además dijo algo, ya no hay más gente en la calle y ya resolvimos el problema de la calle y de las movilizaciones, después de una enorme represión, después de que reprimieron cada movilización con heridos, con detenidos, pero igual tampoco ocurrió que no hubiera movilización. Nosotros la semana pasada estuvimos en la Plaza de Mayo, movilizados,
por los despidos que hay, convocados por sindicatos que están denunciando los despidos. Pero Eduardo, sí es un hecho de la realidad que ha disminuido significativamente, lo ve cualquiera pero que transita pero la no ciudad. le digo que no le digo que no, lo que digo es que eso ocurrió sobre la base, no de resolver los problemas que planteaban las reivindicaciones, las organizaciones que planteaban las reivindicaciones. No, para nada dije eso, para nada dije No, digamos, lo que hicieron fue aterrorizar a la población. Si uno hoy le va y le dice a un compañero, che, vamos a reclamar, a un compañero de un barrio, vamos a reclamar porque los alimentos no llegan, bueno, lo piensa 2 veces, lógicamente, porque cada vez que fue le pegaron. En la Argentina hubo muchas movilizaciones en los últimos 8 meses. Y todas fueron reprimidas, todas, excepto la única que no reprimieron, porque había mucha gente, fue la de los docentes. Porque no les dio el cuero para reprimir semejante movilización. Pero después fueron reprimidos los trabajadores del SUDNA, fue reprimida parte de la CGT que se movilizó con la ley de bases, fuimos reprimidos nosotros violentamente en la 9 de julio con periodistas heridos, con compañeros heridos y con detenidos. Entonces, sobre la base de una represión, la ministra se jacta de algo que ya le aviso que no va a ocurrir, porque va a seguir habiendo movilizaciones. Es decir que la ministra del gobierno que dice que hay que movilizarse en Venezuela, dice que acá están prohibidas las movilizaciones. Es extraordinario en un punto, la doble vara. De ninguna manera se van a detener las movilizaciones porque los problemas se han profundizado, no se han resuelto. Y lo que hay que hacer es resolver los problemas, no reprimir a aquellos que reclaman por esos problemas. Pero es totalmente diferente una movilización frente a una situación institucional de la gravedad que vive Venezuela frente a unas elecciones a una manifestación todos los días, Eduardo. Digo, eso no, yo no estoy hablando de una movilización todos los días porque nadie se moviliza todos los días. Había un mito que era que nosotros nos movilizábamos todos los días. ¿Sabes lo que cuesta hacer una movilización? No que los compañeros dejen a su familia, dejen. Ahora, había muchas movilizaciones porque había muchos sectores que se movilizaban. Todas las semanas estaba cortada la 9 de julio por alguna Pero manera. Eso probablemente porque había muchos problemas, y no durante este gobierno. Durante el gobierno anterior había muchos problemas también. Los problemas parecieran no solucionarse de esa manera, porque como usted ve, se hicieron movilizaciones hace 15 años y no se solucionó, se empeoró todo, ¿no? Pero mire, digamos... No, yo creo que el abuso de cualquier herramienta vale para lo que sea, en cualquier dirección, tanto para el bien como para el mal, finalmente logra el efecto contrario, eso. Le acepto lo del abuso y veremos en todo caso de qué se trata cuando hablamos de abuso, porque nosotros, digamos, no nos movilizamos todos los días de ninguna manera, pero sí había movilizaciones todos los días. El problema es que a veces lo que fallan son los mecanismos, por un lado, de organización. Por ejemplo, si la CGT se movilizara, que cosa que no hace, concentraría gran parte de los reclamos si los tomase y los llevase adelante. Entonces no habría una todos los días, habría una grande algún día. Pero eso no ocurría durante el gobierno de los Kirchner y de Fernández, porque la CGT no se movilizaba para absolutamente nada, a pesar de que caía el nivel de vida, crecía la pobreza también, había muchísimos problemas con los alimentos en los comedores populares. Entonces había muchos problemas sociales. Lo que yo digo es que un instrumento puede ser mal utilizado, pero eso no quiere decir que el instrumento carezca de sentido, porque sí, mire, depende del periodo de la etapa en la que uno tome, se va a dar cuenta que los instrumentos, como dice usted, en todo caso las medidas que se toman, sirvieron o no sirvieron. Yo creo que tomado en la historia de los trabajadores, las acciones directas para mí han servido para mucho. Sí, pero claramente es distinto esto de lo que estamos hablando de las manifestaciones que hubo a lo largo de los últimos 4 años, ¿no? Pero bueno, queríamos darle... opiniones. Sí, y respeto enormemente la suya. El hecho concreto es que la sociedad se empobreció y no solucionó en los últimos 4 años. Pero no por los piquetes. No, claro, no, lo que estoy diciendo es que no, claro. Porque hay gente que cree que se incrementó la pobreza porque había piquetes. No, lo que se incrementó los piquetes porque continuaba la pobreza. Yo creo que todo exceso genera una reacción, ¿no? Por eso también es tan importante que los líderes sepan tener ponderación y medida, cosa que no tiene este gobierno, le concedo también. Y queríamos darle micrófono, Eduardo, para que lo explique, y obviamente vamos a seguir la causa judicial. Bueno, déjeme felicitarlo por eso. No es muy común, lamentablemente, en esta época que se dé derecho a réplica. Yo escucho hablar todos los días de mí y casi nadie nos da derecho a réplica. Bueno, aquí lo va a tener siempre, Eduardo. Le mandamos un